El mundo y la sociedad tuvieron que adaptarse a los cambios que vinieron tras la pandemia generada por el COVID-19. A nivel global, nacional, regional y local, la educación fue uno de los puntos que se vio involucrado con mayor fuerza. Niños, jóvenes y adultos, estudiantes y maestros trasladaron su hábitat de aprendizaje. Migraron de las aulas a sus casas. Este movimiento hizo que el nuevo espacio de formación tuviera otras características, entre ellas el entorno, el hogar, donde se desarrolla la vida familiar y privada. En definitiva, estudiar desde ese ambiente conlleva tolerar otros modos de convivencia diferentes a los que se presentan en las escuelas, lugares especializados para brindar el servicio educativo, que fueron cerrados temporalmente. En las casas no solo se estudia, también se descansa, se come, se comparte con padres, hermanos, abuelos, tíos. El alumno y el docente están expuestos a una gran cantidad de distractores que, en varias ocasiones, interrumpen su trabajo o formación académica. Sin embargo, en el siglo XXI, la realidad no solo está en lo presencial, sino también en lo digital. Allí se esconde todo un mundo que espera ser explorado. En este caso, el papel de las plataformas sociales y los recursos digitales para la educación permitieron continuar con los procesos de enseñanza y al tiempo han generado grandes retos frente a la manera en la que las personas adquieren el conocimiento. Por esto, a partir de experiencias individuales que representan una problemática común, Metamorfosis en la educación se convierte en un registro histórico para las futuras generaciones, entendiendo que la educación remota y virtual en la pandemia es el reflejo de los futuros profesionales que tuvieron que ceñirse más a la teoría que a la práctica, generando oportunidades y amenazas. Soy Jerónimo Tobón Gaviria, de María Josefa Marulanda. Tengo 7 años y estudio en tercero. Hola, mi nombre es Valentina Aguirre, soy estudiante de Ingeniería Civil del 5º semestre de la Universidad Nacional de Medellín. Hola, mi nombre es Carlos Mario Pérez Cadavid, docente en el área de Educación Física de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque del municipio de Marinilla. Mi nombre es John Albeiro Trujillo Cortés, soy licenciado en Pedagogía Reeducativa. Actualmente estoy pensionado, pero fui docente durante 33 años. Mi nombre es Amparo Soto Varela, soy docente de la Institución Educativa Rosa María Henao Pavas, en la sede Alto de Sabana. Yo me he sentido muy mal porque no puedo estar con mis compañeritos. Prefiero estar en la clase que estar en esta educación virtual, pero gracias a la tecnología no me siento tan solo. Primero me levanto, desayuno y me baño y empiezo a hacer tareas. Cuando no soy capaz de algo, le pregunto a mi mamá. Y luego ya se me aclaran las dudas. Descanso un poquito y sigo con las tareas. Hago mi rutina normal como si estuviera en el colegio. Y cuando llega el mediodía y almuerzo, termino todas las tareas. Explícame todas por. Si yo tengo 10 pesos, de esos 10 pesos me gasto 3 pesos, ¿cuánto me queda? Me quedan 2, 4, 5, 6, 7, 8 pesos. 7. Vamos a intentar otra vez. ¡Ay, ma! Bueno, hoy quiero contarles cómo fue el cambio de la presencialidad a la virtualidad. Fue un cambio al principio bastante brusco, ya que creíamos que los muchachos eran bastante tecnológicos y realmente nos dimos cuenta de que ellos lo único que manejan es escasamente las redes sociales como el WhatsApp y el Facebook. Al momento de enviarles o que ellos suban videos a YouTube u observen videos de YouTube, se veían enredados. En la parte virtual encontrábamos mucho tropiezo por la conectividad de los estudiantes, porque dentro de nuestra institución tenemos estudiantes de vereda, estudiantes de bajos recursos y estudiantes o familias que no tienen acceso a internet o a unos datos. Estuve desde abril hasta agosto sin estudiar porque mi universidad canceló el semestre, entonces todo ese tiempo estuve en mi casa. En agosto, cuando volví a entrar a estudiar, fue virtual. Tenía muchas expectativas del semestre, pensaba que iba a ser muy diferente porque iba a ser virtual, entonces yo pensé que me iba a ir como mejor, aunque a mí me estaba yendo ya muy bien. Mi vida académica hasta el año pasado estaba siendo muy buena, estaba ganando las materias altas, estaba comprendiendo, estaba como por buen camino. Cuando llega la virtualidad en agosto, entre el 13 de agosto del año pasado,
todo me cambió absolutamente todo. Fue un proceso como que todo lo que yo llevaba se desmoronó. Cogí 6 materias y terminé solamente con 2, tuve que cancelar 4. La cosa es que yo no había acabado de ver mi escuela de matemáticas, entonces tuve que coger algunas materias de matemáticas virtual, como cálculo 3, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, estadística y así. Esas materias me faltaban para terminar mi escuela, entonces yo estaba muy motivada, yo decía como que las voy a ganar porque es virtual, y resulta que me pasó todo lo contrario, fue súper difícil, eh, todo me cambió. Fue muy difícil entender a los profesores, era muy desesperante porque casi no comprendía lo que decían. Algunos profesores no daban la clase, sino que mandaban un video para la semana y después uno se metía con el profesor a resolver dudas, entonces a uno le quedaban muchos vacíos. Yo, por ejemplo, mandaba correos a los profesores cuando no entendía y se demoraban por ahí una semana en responderlos. Todo fue muy distinto. Ahorita almuerzo, estoy en clase. Yo tengo 10 hijos. De ellos tengo varios chicos en formación educativa, una en educación superior, que también pues vivió la experiencia de la virtualidad, y varios chicos en vida de colegio, una de ellas en bachillerato, y 6 pequeños en grados de primaria. Y pues la experiencia mía al principio fue bastante fuerte, porque realmente no entendíamos cómo podíamos suplir desde la casa, desde el hogar, la educación de los chicos. Y pues, aunque al principio fue un poco confuso el tema y la situación, con el tiempo fuimos como desarrollando las herramientas, y gracias al apoyo también de los docentes, pudimos ir entablando no solo la comunicación, sino también los elementos necesarios para poder contribuir a la formación de los chicos, y no parar un proceso que igual es necesario para la vida de los niños. Pensando entonces cómo se han transformado los espacios de aprendizaje con la educación remota y educación virtual en estos tiempos de pandemia, veo precisamente, haciendo un análisis precisamente de lo que es la educación virtual y lo que es la educación remota, veo que ambas tienen similitudes, pero también tienen grandes diferencias. La educación remota tiene mucho que ver con la educación presencial. La educación presencial, ¿qué hay? Hay un acto pedagógico de verdad, hay un acto pedagógico entre el docente, el estudiante y todo lo que tiene que ver con la enseñanza entonces. Pero en la educación remota es un acto pedagógico muy forzado. Es un acto pedagógico muy forzado porque de alguna manera el docente, por la necesidad de responderle a la institución educativa, por necesidad de responderle al sistema, tiene que llegar a enfrentarse, lo que seguramente no lo había hecho con mucha frecuencia, tiene que llegar a enfrentarse a una pantalla de un computador, y a través de esa pantalla dirigirse a cierto número de estudiantes, con todas las dificultades que tiene. Cuando llegó el tema de la pandemia, entonces nos vimos obligados a cambiar la metodología de trabajo con los estudiantes. Una situación bastante compleja porque en el corregimiento no contamos con internet y tampoco pues con equipos tecnológicos que pudiéramos hacer la educación con los estudiantes de una manera pues muy fácil. Entonces ya hicimos una encuesta con los padres de familia, quienes contaban como mínimo con un celular que tuviera pues el servicio de WhatsApp. Hubo estudiantes y padres de familia que sí contaban pues con esta herramienta tecnológica, pero también hubo estudiantes y padres de familia que no contaban con esta herramienta. Entonces, en vista pues de que el proceso debía continuar, ya miramos la posibilidad de cómo íbamos a trabajar con estos estudiantes. A los que tenían el servicio del WhatsApp, entonces les mandábamos los talleres por este medio. Ellos lo resolvían y nos lo regresaban nuevamente ya elaborados.
muchas personas me ayudan, por ejemplo mi familia, que me invitaron a hacer un programa de un video virtual y ellos me ayudaron inventando una trova. La profe sí pone cosas muy difíciles, pero cuando me esfuerzo yo puedo entender y todo es posible. A medida que fue pasando la pandemia y que fue pasando el tiempo, muchos estudiantes ya fueron aprendiendo a manejar más las diferentes plataformas como Meet, Zoom, todas aquellas que nos permitían interactuar con ellos a través de una pantalla. No es lo mismo porque uno se sentía solo, los muchachos no están preparados para eso. Y en ocasiones, cuando uno comenzaba a preguntar, algunos respondían, otros salían con la excusa, se me cayó el internet, no tengo cámara, no tengo audio, entonces siempre sacan la excusa. Dentro del área de educación física, bastante complicado para la parte de la evaluación, porque a pesar de que se les mandaba a los muchachos a que tomaran evidencias, videos y todo, muchos, reitero, sacaban la excusa. ¿Listo, Javi? ¿Te queda claro? Ok, ¿quién más tiene alguna otra duda, muchachos? Entonces solo tenemos que entregar la actividad número 1 y la actividad número 2, porque la actividad número 3, que es sobre el voleibol y hábitos de vida saludable, la vamos a ir trabajando en la casa y vamos a hacer el análisis del video y la película y los llevamos ya cuando nos encontremos de forma presencial. Se hace uso de algunas ayudas digitales, muchas de ellas ayudas desde la presencialidad, porque entonces el maestro, como buen maestro, no se olvidó del acto de la presencialidad. Los trabajos se dan unas instrucciones, pero queda como en el aire ese sentimiento de que si aprendió el estudiante, no aprendió el estudiante, si logré mi objetivo, no logré mi objetivo. Y con unos agravantes que tienen que ver precisamente con la desesperación por obtener un producto de aprendizaje que no sabemos si se logró o no se logró. El inconformismo de los estudiantes, de los padres de familia, muy importante eso, porque hemos visto en este año y algunos meses de la pandemia que el padre de familia se ha sentido inconforme y se ha sentido desesperado por la calidad de educación que se le está ofreciendo al hijo. Y aquí va, a propósito de calidad, aquí va un asunto que me preocupa también a mí y seguramente le preocupa a toda Colombia, es la calidad y la eficiencia en esa educación que estamos ofreciendo desde el aspecto de educación remota. Entonces yo pienso que es un asunto ese de la calidad, un asunto bien delicado, un asunto que Colombia en su momento tiene que evaluar, qué tanto generó esa educación remota que estamos dando. Al inicio, pues lógicamente que teníamos que contar con equipos de cómputo y con internet, entonces pues el tiempo, gracias a Dios, nos fue dando como la pausa para ir consiguiendo el material, la didáctica y también la manera en que la metodología se nos iba dando para que nosotros como padres desde el hogar empezáramos a implementar las herramientas y las metodologías junto con la institución educativa. Entonces ese trabajo mancomunado fue el que nos fue ayudando para ir soportando de alguna manera esta educación para los chicos y no parar el proceso como tal. Posibilidad de recuperar alguna de las notas que quedaron bajitas para Sebastián. Lógicamente que pues lo que su merced considere necesario y que se pueda realizar eventualmente, o si no es posible hacer la recuperación, pues ya sería dejarlo para el próximo periodo con la idea de que podamos mejorar la nota pendiente. Muchas gracias, Dios le bendiga. Esto me llevó a una ansiedad, mucha ansiedad me dio, a un desespero estar acá en mi casa pegado en un computador todo el día y no entender nada y que al otro día siga lo mismo y cada clase no entiendes nada, entonces me dio mucha ansiedad. Terminé yendo donde un psicólogo, luego me mandó donde un psiquiatra y empecé a tomar medicamento, lo que hizo que yo ya me calmara y me relajara un poco y eso me mantuvo como estable. Ya luego ese semestre no pude coger materias que implicaran escuela de matemáticas, sino que cogí materias como más
fáciles, selectivas, para poder ganarlas porque no podía perderlas. Incluso si no hubiera sido un semestre virtual, me hubieran echado de la universidad. Entonces ha sido muy complicado. Para mí estudiar virtual me cambió totalmente la vida personal y académica. Todo fue como un giro total a mi vida, todo me cambió. Un poco complicado, muy complicado, porque no es lo mismo decir que vamos a atender a los estudiantes en forma presencial que en forma virtual o por este medio, porque se siente como un vacío de no poder tener esa interacción con los estudiantes, poderles explicar, solucionar las dudas que ellos tengan en el desarrollo o en el transcurso de cada uno de los talleres. Se nos hizo bastante complejo no solo a los estudiantes, sino también a los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos familias, también tenemos hijos que estudian, entonces también la conectividad a veces, el internet se caía, la parte de la bulla, que pasó el mazamorrero, que pasaron vendiendo los mangos, que pasaron haciendo bulla, que entonces tronó y se cayó el internet, y nuevamente conéctese, se pierde demasiado tiempo. Entonces también se veía como un tropiezo en esa parte, y al principio también mucho temor, porque se podía caer la plataforma, ingresaban personas ajenas a la clase y de pronto hacían comentarios o salían con imágenes inapropiadas, pero bueno, todo eso se fue superando y logramos pues como interactuar con los muchachos, así no fueran muchos, porque realmente dentro de las clases se conectaba el 50-60% como máximo. Las principales consecuencias están pues en una desmotivación generalizada, en un aumento en la deserción, en una disminución del aprendizaje por falta de estimulación cognitiva. De cierta forma, para mí va a generar, digamos, grandes consecuencias a nivel social, personal, familiar y obviamente educativo, si la educación se continúa de una manera virtual, porque no todas las personas tienen la capacidad económica y no todas las personas tienen la capacidad o la habilidad en la tecnología. Digamos que en un futuro los estudiantes no van a proyectarse como unos profesionales, porque quizás algunos no deseen continuar con sus estudios, entonces los proyectos de vida también se van a comenzar a ver limitados. Sin duda alguna, la educación virtual y remota, aunque la sociedad esté en la llamada era digital, tomó por sorpresa a muchos centros educativos que no estaban preparados. A pesar de ser una gran oportunidad para continuar con los procesos de enseñanza y no pausar la formación y el trabajo académico de niños, jóvenes y adultos, esta modalidad deja en evidencia que hay grandes resistencias, personas que no se adaptan con facilidad al entorno virtual, sujetos que necesitan la interacción presencial. Asimismo, quedan profundos retos para los gobiernos y los actores que intervienen en el sistema educativo. Por ejemplo, aprovechar con creatividad y dinamismo las herramientas digitales, hacer pedagogía para el buen manejo de las mismas, así como mejorar las tecnologías y los métodos para la información y la comunicación en la educación.